fresquito, bañadito. Madre, se lo juro que normalmente me baño como 2 veces al día, pero madre, después de haber pasado literal como 4 días en la U seguidos, me he estado bañando como 4 veces al día. Pero, en fin, hablemos moda. El proyecto de este cuatri empezó con un ejercicio que de hecho realizamos el cuatri pasado, que se trata sobre los 4 yos, que es básicamente las 4 facetas de nuestro interior, de nosotros mismos. Primero está el yo real, que es básicamente quiénes somos nosotros realmente la mayoría del tiempo. Está nuestro yo falso, que es a veces esa persona que nosotros pretendemos ser ante ciertas personas o ante ciertas circunstancias. Está el yo temido, que es esa persona que tememos ser debido a las consecuencias que se pueden dar debido a ser esa persona. Y está el yo ideal, que es esa persona a la que aspiramos ser o que queremos llegar a ser. En este caso yo específicamente escogí el yo temido y a base de eso lo que hicimos es que hicimos un mood board de exploración. Después de esto pasamos a un punto importante que sobre esto se basa el proyecto, que es el movimiento artístico. Lo que hicimos fue que vimos un video bastante larguillo sobre todos los movimientos artísticos a lo largo de la historia y a base de esto escogimos uno. El que yo escogí específicamente se llama el tenebrismo, que en realidad no tiene nada de tenebroso, en realidad es un movimiento artístico religioso que fue impulsado por la Iglesia Católica. Esto fue más o menos entre el Renacimiento y la Ilustración, que es específicamente entre más o menos los 1500 a los 1600, mitad de los 1600. Este movimiento se dio ya que en ese momento se dio la gran expansión de la iglesia protestante de Martín Lutero y esto causó gran amenaza ante la iglesia católica. Entonces, en respuesta, la iglesia católica lo que buscó es básicamente hacer propaganda católica a través del arte. Lo que hicieron es que contrataron artistas como Caravaggio, Francisco de Ribalta, José de Rivera, para básicamente hacer grandes cuadros sobre momentos específicos que se dan en la Biblia. Por ejemplo, uno de mis favoritos es el de David y Goliat, que fue hecho por Caravaggio en 1607, que obviamente retrata sobre la famosa historia bíblica sobre el pequeño David que le ganó al gran gigante Goliat. Después del movimiento artístico, lo que procedimos a hacer es a escoger la alternativa conceptual, que en este caso yo escogí 3 referentes. El primero es lobreguez, que significa de poca luz y en que frecuentemente hay sombra, básicamente. El segundo es dimorfismo, que básicamente se representa en 2 formas distintas o 2 o más formas distintas. Y está lo que es la contienda, que es básicamente lucha o enfrentamiento o discusión o de alguna forma dualidad entre las 2 cosas. Y después de esto pasamos a desarrollar nuestro mapa conceptual, que lo pueden ver en la pantalla. Después de la alternativa conceptual y el mapa también, lo que procedimos a hacer es hacer un mood board, pero esta vez un mood board más general y no tanto sobre el yo, sino más sobre el proyecto en sí y cómo queríamos que el proyecto se construyera. Entonces hicimos un mood board sobre lo que es forma, estructura, silueta, materiales y acabados. En este caso específicamente para mi proyecto, yo lo que escogí es que hice, digamos, 3 diferentes propuestas. Entonces yo propuse forma lineal, curva y reloj de arena. Para estructura lo que hice es que quería también unas estructuras que fueran independientes, que fueran irregulares y que hubiera repetición. Y para silueta escogí envolvente y adherente. Para materiales escogí lo que fuera, bueno, obviamente el Army, que era el material, digamos, principal del proyecto, era sobre el que se tenía que basar el proyecto. Pintura, espuma y madera o metal. Y para acabados lo que escogí fue mate, opaco, tostado y pigmentado. Cuando vean el proyecto final se van a dar cuenta que para forma, las formas que utilicé fueron muy curvas y lineales también, lineales en los cubos que utilicé y curvas en las alforzas que utilicé. Para lo que es estructura, las alforzas sí son pegadas, sin embargo tienen una estructura bastante independiente del vestido, parecen estructuras completamente como flotantes y tienen una irregularidad bastante significante, que fue otro de los puntos que yo quería lograr en estructura. Y para lo que es repetición, eso lo logré a través de los cubos y la repetición que se dio con la sobreposición también en los cubos. Para la silueta lo que hice fue que utilicé una silueta tanto envolvente como adherente. Envolvente se puede ver con lo que son las alforzas, ya que envuelven a la persona básicamente como consumiéndola, y adherente en lo que se puede ver con lo que es la parte de básicamente el corpiño, que tiene una silueta muy adherente y muy acinturada a la persona, que era lo que buscaba. Y con lo que es materiales, obviamente usé el Army, no usé pintura, sin embargo usé espuma y usé metal, en que usé digamos unas varillitas de metal a lo largo de las alforzas para así poder darles estructura. Y con lo que son acabados, logré los acabados que son mate y bastante opacos, usando bastante negro a lo largo de todo mi vestido. Después de la parte de lo que son el mood board general, pasamos a lo que son ya proyecciones, cuando ya habíamos definido todos los puntos referenciales del proyecto. Y en proyecciones realmente yo empecé bastante simple y empecé con simples formas, ya que estas eran las que estaban en mi mapa. Empecé con formas geométricas, empecé con el cuadrado o los prismas básicamente, y el triángulo.
y con esto fui básicamente poquito a poquito construyendo las diferentes proyecciones. Después de esto pasé a lo que eran como líneas orgánicas, que también estaba en mi mapa conceptual, y con esto igual empecé súper simple, haciendo simples espirales, simples S, y con eso fui desarrollándolo poco a poco hasta que llegó a ser lo que se ve en pantalla. Y con esto, después de, digamos, ver bastantes ideas y estar como jugando con ellas, lo que logré hacer fue básicamente una fusión entre dos proyecciones, y así poder hacer una proyección sola, entera, y poder basar mi diseño sobre esa proyección. Ya después de tener nuestra proyección final, que era la que ya queríamos desarrollar y confeccionar, lo que pasamos a hacer fue básicamente el prototipado. Después del drapeado, lo que logramos, digamos, era básicamente la estructura total que queríamos del vestido. Y en esto yo lo que realmente hice fue nada más literalmente copiar mi proyección. Digamos, veía mi proyección y en esto copiaba, digamos, el corpiño. Así que empecé con un corpiño básico. Después literalmente nada más dibujé la cruz que quería en el corpiño, ya que esto iba con mi proyección. Y corté el corpiño a como lo tenía y saqué los moldes sobre el corpiño cortado. Después de ya tener todos los patrones ya completamente listos y completamente finales, lo que procedí a hacer es obviamente cortar la tela y coserla y sacar ya el corpiño final que utilizaría para mi vestido final. Después de ya tener el corpiño, lo que procedí a hacer es básicamente los elementos complementarios. Los elementos complementarios se constituían de las alforzas, que las alforzas son básicamente lo que me daban el elemento de líneas orgánicas, que era uno de mis elementos en el mapa conceptual. Y también estaban lo que eran los prismas, que los prismas me daban los elementos que eran, digamos, lo que eran las figuras geométricas, que también era otro punto que estaba en estructuras en mi mapa conceptual. Y también lo que era la cruz, que me daba básicamente el concepto que yo quería representar, que era obviamente el tenebrismo, que al final era el punto principal que había que transmitir en el vestido. Después lo que procedí a hacer fue, digamos, construir el vestido en sí y ya poder, digamos, como asemblar todas las partes juntas. Después de ya tener todo unido, lo que eran las alforzas, los cubos, la cruz y todo, y ya después de literal 3 días de estar en la U demacrado, y no les miento para que vean la foto de yo y Álvaro y Majo. Dios bendiga a la muchacha que nos llegó a dejar cafecito en la mañana, como a las 6:40, porque vio que literal estábamos muertos de estar trabajando toda la noche. Pero bueno, en fin, sí, shout out to her. Pero en fin, sí, ya después de tener todo pegado y todo estructurado, lo único que faltaba realmente eran acabados. Que para acabados quería hacerle un bordado a lo que era la estructura de los cubos, y principalmente pensé en lana. Sin embargo, al final me di cuenta que lana era como un poquito muy rústico. Pero yo de genio ya ayer ya había hecho esto. Entonces, literal, toca quitar todo esto. No, y la cruz también ya lo tenía. Y meterle este blanquito. Pero, let's go, man, mi pasión. Me agarró tarde, pero bueno, en fin. Ya después de toda la trabajada y todo, después de añadir los elementos complementarios, los acabados y todos los detalles finales, ya el vestido había quedado. Pero antes de enseñarles cómo quedó, primero quiero explicarles un poquito de los elementos conceptuales y por qué mi vestido se ve como se ve. Quise mantenerme fiel a varias cosillas. La primera fue obviamente el tenebrismo. El tenebrismo quería mantenerme fiel a el punto, digamos, artístico, que era el claroscuro. Por eso utilicé lo que era el blanco y el negro para poder hacer, digamos, aprovechamiento de eso, de la luz y sombra. Y también hacer aprovechamiento de, digamos, el tema de la dualidad, que es básicamente el tema, digamos, principal del tenebrismo. Y segundo, quería hacer básicamente como fiel al punto histórico del tenebrismo, que era la dualidad específicamente entre la iglesia protestante y la iglesia católica. Por ende, hice el diseño de una cruz normal sobre una cruz invertida, que básicamente representa la dualidad entre estas dos religiones y estas dos iglesias, y después una cruz finalmente grande para poder representar la victoria católica que se dio en el momento. El segundo punto al que me quería mantener fiel era pues obviamente el punto del yo, y específicamente yo había escogido el punto del yo temido, que personalmente pienso que todos tenemos y lo tenemos normalmente de una forma oscura, y esto fue lo que quise representar a través del vestido. Quise representar que en una misma entidad, a pesar de ser un mismo vestido, tiene dos lados, tiene un lado bueno y tiene un lado malo, y así somos nosotros con nuestro yo temido. A pesar de que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros somos buenos, siempre tenemos ese yo, esa faceta de nosotros que puede llegar a ser oscura y puede llegar a herir a las personas y tener malas intenciones. Y esto fue lo que quise transmitir, que no solo somos uno o el otro, sino que somos siempre una combinación de los dos, una combinación entre el mal y el bien. El segundo punto al que me quería mantener fiel, pues obviamente era lo de la alternativa conceptual y el mapa conceptual. Creo que me mantuve fiel a la alternativa conceptual en el punto del obregués, dimorfismo y contienda,
Obregués habiendo usado mucho negro en el vestido, así causando ese efecto de poca luz. Dimorfismo, teniendo dos entidades en una misma entidad. Y también lo que es contienda, creando básicamente esas estructuras con las cruces que creaban ese, digamos, ese sentimiento de dualidad y ese sentimiento de pelea, tanto en estructura como en color, también utilizando el negro y el blanco. En lo que respecta al mapa conceptual, también me mantuve fiel a él, tomando en cuenta las formas geométricas y orgánicas, geométricas en los cubos y orgánicas en las alforzas. En la estructura, pues obviamente utilicé sobreposición y repetición, específicamente en los cubos. Para materiales, utilicé pues obviamente el metal, la espuma y el army que había entendido utilizar. Y para lo que son acabados, pues utilicé el opaco y lo que es el mate. Y ya después de juntar todos estos elementos juntos, quedó este banger que la verdad no quedó tan pésimo.